Bueno, comandante, gracias por recibirme. Para mí es un honor. Gracias, Diego, por tu palabra. Me estoy esperando desde que se anunció tu visita. Nunca imaginé verte entrevistando. No, bueno, siempre hablando del fútbol y de tu historia, aunque siempre tuvimos muy buenas relaciones, muy buena amistad. Sí. Desde el primer día que viniste aquí con tus niños. Es verdad. Ahora me has presentado a un acompañante que es novio de la niña. Mira. El novio de Alma. Lamentablemente, comandante, pero bueno. Pero está bien, es buen chico y... Déjame verlo, por favor. Fernando, ¿está ahí? Parece que sí, tiene un rostro noble, ¿verdad? Sí, sí. Pero qué clase suave rostro. Debe estar temblando desde allá. No, pero está bien, es un chico bueno. Bueno, comandante, vamos a hablar de todo un poco que la Argentina quiere saber. Correcto. De lo que tú quieras. Usted dijo, refiriéndose a Latinoamérica, que pudimos haber sido todo y no somos nada. ¿A qué se refería? Me atrevería a ratificarlo. Pudimos ser todo y no somos nada. Pero seremos mucho. Añadiría, muchos seremos muchos. Somos una especie, una región balcanizada. Pero esta crisis sostenible del hemisferio no le queda más camino a cambiar. Y no hay más camino que unirse a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros defectos. Compartir es el camino de verdad de la unidad. La unidad depende cada vez menos de los hombres, un poco más depende de las crisis. No tiene otra alternativa que unirse. Pero yo sí te puedo decir, Diego, para buena noticia tuya, yo sé que tú quieres mucho a Cuba. Siempre fuiste amigo. Nunca te arrepentiste, nunca te acobardaste. Es eso lo que yo aprecio mucho y sobre eso sí puedo hacer el elogio, el panegírico que merezca. ¿Cuántos atentados sufrió, comandante? Ninguno. Pero no llegaron a disparar. Bueno, pero claro, gracias a Dios. Según todos los órganos de inteligencia, fueron alrededor a un poquito más de 600 veces. Pero preparado por la CIA, reconocido, que descubrió aquella comisión, aparecían unos 8 o 10. Los realizados conocidos que enviaron armas, el de Chile, el de los fusiles, eso que iban a hacer en Trinidad o en Cartagena y todo eso, son decenas. En Venezuela, que nosotros conocemos, porque trataron de matar de dos formas, Diego. Una, inducida. Tratan de inducir que alguien dispare. La propaganda y muchas otras cosas. Y la otra, organizarlo. La demanda les responsabiliza de urdir planes durante 4 años para matar con malicia premeditada a Fidel Castro durante la celebración de la cumbre iberoamericana en Isla Margarita en noviembre de 1997. Nosotros le hemos dado cuántas muertes ha ordenado. Silencio. El mismo silencio cuando se le pregunta por dónde entró Posada Carril. El Departamento de Estado enredado, embarazado, nadie decía que sí, que no, los periódicos denunciando y esperando que el tiempo pasara. Pasamos 2 meses. Cuba ha denunciado de manera reiterada a la Fundación Cubano-Americana como responsable de conspiraciones armadas contra Castro y su gobierno. Hasta que un día encuentran a Posada Carril. En casualidad, Posada Carril estaba chantajeando. Y ahí está, protegido. Posada Carril y su grupo, una cosa que te estaba diciendo, en Argentina habían participado en el asesinato de Prat, si los terroristas, en la operación Cóndor, mataron decenas y cientos de argentinos, los torturaron. En la misma organización estaba Posada Carril y su organización.
A Bosch también, que estaba en eso, en la fundación de esa organización. ¿Qué se logra en volar a un avión en el medio de vuelo? Cuando usted está en guerra, lo mismo es un submarino que un avión, que un barco, que ¿por quién usted está? Yo le digo una cifra, dígame una cifra. Chile, un año estuvo allí. No, una cifra de cuántas veces usted ha intentado. Dos veces me entrevisté. Eliminar la figura de FIFA. Me entrevisté para eliminarla, pero no lo pude conseguir. América, tu país tiene derecho a juzgar. Uruguay tiene derecho. Chile tiene derecho. Todos tienen, esos países tienen derecho. Están allí. También lo pueden hacer contigo un día. Tienen derecho, tú no tienes ningún derecho. No, seguro. Un presidente de Estado dice de Maradona, es subversivo, está creando el desastre. Entonces hay que liquidarlo. Ninguno de esos mercenarios ha muerto nunca. En una acción, si ellos tuvieran la decisión esa de morirse, yo no estaría vivo, no estaría conversando contigo. Mi suerte es que son mercenarios y deseaban disfrutar de los placeres que podía darle el dinero que le pagaban. Delante de mí, con cámaras como esa, allá en Chile tuvieron ametrallador apuntando. No se atrevieron a disparar porque no querían morir. Esa ha sido la historia real. Nos han hecho horrores. Incluso Posada Carriles estaba planeando volar aviones en el aire. Y nosotros le enviamos un mensaje a Clinton. Explicándole las ideas, los planes, lo tomaron muy en serio, periodo de colaboración, y hasta le dimos información de todo lo que hacían ahí. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el FBI? Ya capturó a todos los compañeros. El FBI sostiene que esta es una de sus más importantes investigaciones en años recientes. 10 supuestos espías fueron arrestados en el sur de la Florida, 8 hombres y 2 mujeres. De acuerdo con el FBI, la supuesta red de espionaje proveía información a los servicios de inteligencia del gobierno de Cuba y parte de su misión era infiltrar a los grupos del exilio cubano aquí en Miami. Nunca dijeron, nosotros hemos tratado de colaborar. Un tribunal dijo que era ilegal todo eso. Lo mantienen allí aislados, sin que la familia lo pueda ver. ¿Cómo es esto de que lo vuelven a elegir a Bush, comandante? A Bush, así, honradamente, lo eligió el fraude. La mafia terrorista de Miami. Apoyaron el terrorismo contra Cuba, que recibieron dinero para pagar todo tipo de atentados. Impidieron a muchos ciudadanos negros votar allí. Dijeron no pasa, no votan. Hicieron trampa, cambiaron la boleta. No había más que repetir. Lo que pasa es que los adversarios fueron bien débiles y bien incapaces y no supieron ni siquiera mover la opinión pública para exigir la repetición de la elección. Y al final unos jueces que habían sido nombrados por el padre y por todo aquello gobierno, lo eligieron presidente. Realmente fue el fraude que hace presidente a Bush. ¿Qué es la Operación Milagro, comandante? Una operación que surgió con motivo de las relaciones entre Cuba y Venezuela. Estamos promoviendo una especie de fundación internacional para que se opere a los pacientes humildes y que más de 500 millones se quedan ciegos al año, trabajando en decenas de países. Yo pienso que este mismo mes llegarán a Bolivia los primeros equipos. Enviaremos a Paraguay, enviaremos a Uruguay, enviaremos al municipio de La Matanza, que tiene 1 millón de personas. También empleando personal, puede ser de los argentinos que se están preparando aquí, que ya se graduaron de médico, trabajando en decenas de países, y la inmensa mayoría prestando servicios gratuitos. Es un hecho que Cuba mandó sus doctores, sus médicos a Pakistán, lo mismo que iba a hacer con Estados Unidos, que no aceptó. Esto es un hecho. ¿Sabe cuánto hay ahí preparado? 1000. Además podemos mover de un lugar a otro.
en Venezuela hay médicos especialistas en medicina general, son los que ahora van a hacer tremenda falta a toda la población, en cualquier lugar de un siniestro como ese. Pakistán está ligeramente más lejos que... A 9 horas. Claro. De distancia. Y allí van con la medicina en su mochila, las pinzas de operar. No, es completo, es muy difícil llevar equipo completo. Hombres, mujeres. Las mujeres prestan atención a las mujeres. Hay problemas de cultura. Bueno, sería inmodesto decirlo. No sé de dónde alguien va a sacar este capital humano. Hoy es un contingente preparado y organizado para asistir a cualquier país en caso de desastre natural y epidemia como lo del SIDA, del contingente Henry River, el que creamos por los días los hicieron en Estados Unidos. Ellos no habían aceptado, desde luego, aquella ayuda, callado, pero no la aceptaron. No es que nos insultaran, pero no aceptaron ninguna. Muchos ofrecieron millones, 10 millones, 5 millones, lo que sea. Hasta un país 50, pero 10 millones no salvan la vida de nadie. ¿Quién? Aquellos médicos, los 1.600 que nosotros ofrecimos, con sus mochilas, 2 mochilas, 24 kilogramos de los medicamentos, en ese momento salvan una vida. ¿Cómo era Cuba antes de la revolución? Cuando llegó Colón, precisamente a hacer a Cuba de la revolución mucho mejor. Cuando yo nazco en un latifundio, era un muchacho más. Ya te dije que me gustaban las historias de la guerra como todos los muchachos. Pues también la humanidad educa muy mal a los muchachos. ¿Qué le enseña? Guerra, violencia. ¿Qué juguetes nos daban a nosotros? Escopetas que tenían chispas, pistolas, revólver, tanques de guerra, eso es lo que todos queríamos. Todo lo que fuera para flecha, eso era para los varones. Nos educaban para ser guerreros. Muñecas no, porque eso no era de varones, andar jugando. Aunque algunos jugaban con muñeca, comandante. Sí. Bueno. Después fueron para el otro lado, pero bueno. No te metas, te vas a buscar un lío. No me meto, no me meto. El mundo ha avanzado mucho. Las mujeres eran, bueno, su carrera era el matrimonio. Había esta escuela del hogar. ¿Qué es una escuela del hogar? Un lugar donde enseñar a las niñas a cocinar, a hacer las cosas bien, a coser y todas esas cosas. Porque entonces la carrera de la mujer era el matrimonio. Y si no tenían suerte eran las divorciadas. Y las divorciadas en aquella sociedad eran, por supuesto, ya no eran vírgenes según los cánones más consagrados. Desde luego, para que existieran vírgenes tenían que existir prostitutas. Tenían que existir mujeres humildes que iban a trabajar las casas de los que tenían muchos recursos. Enseñaban a los niños los artes de ser varón. Y a veces no solo a los niños, también a los padres. Empleo para las mujeres, digo. Los prostíbulos o zonas de tolerancia, como le llamaban. Y aquí eran abundantes las zonas de tolerancia. Trabajar en los bares. Las humillaban, y todavía hay, y yo les pido perdón por recordar eso, pero no puedo menos que recordar cómo era nuestra sociedad, y tú me preguntaste eso. Claro. Y yo te estoy diciendo cómo la fui descubriendo cuando tuve conciencia. Y esta no la tenía, yo era igual que todos los demás, te hablaba de los juegos que nos enseñaban, pero yo tuve una suerte. Como mi padre tenía recursos, trataron de explotarme a mí. Mi padre tenía tierra y no era nieto de terrateniente ni hijo de terrateniente. Era un inmigrante, como en Argentina, y hay muchos gallegos, mi padre era gallego. Sí. Y también había aquí en Cuba. Luego un campesino, no sabía leer y escribir, aprendió de adulto a leer y escribir. Pero como vino inmigrante, después de la guerra, pues trabajó, reunió un grupo de gente, tuvo tierra y
si no hubiera podido estudiar. Fue un privilegio, fue una suerte. Yo no soy mejor que ninguno de aquellos que estaban ahí. Y era uno de los tantos. Debe haber habido muchos mejores que yo, muchos que eran mejores que yo. Pero yo pude estudiar. Yo había aprendido las artes de tirarle piedra a la maestra. Todo el repertorio que aprendí con los vaqueros y con toda la gente aquí, me lo sabía de memoria. Tú sabes lo que son los muchachos. Siempre me escapaba cada vez que podía. Cuando me pescaban, me castigaban de rodillas. Y hasta me amenazaban con los granitos de maíz. ¿A las rodillas? Pero bien, sí, en las rodillas. Claro. ¿Tú no conociste a nadie? Sí. ¿Tú también? Sí, en la escuela nosotros en Argentina nos ponían en la esquina. En Buenos Aires. Sí. Que te pusieran ahora de rodillas, otra cosa con granito después de las cosas que tú estás haciendo. Los estragos que tú estás haciendo por la televisión. No, pero eso yo lo vi en la escuela. Me amenazaban, buscaba la libertad. Al parecer los españoles producen hijos rebeldes. Tú me estás hablando como yo pensaba. Cuando adquirí una conciencia revolucionaria, a partir de los elementos de injusticia que prevalecían en nuestra sociedad, todos los jueces, todos los fiscales, todas las policías con las que tradicionalmente la sociedad pretende defenderse del delito de una parte de la sociedad mientras ignora el delito de la otra parte. Porque también hay muchos que desde arriba de la riqueza roban. Para mí era claro de que había que tomar el poder, y había que tomar el poder revolucionariamente. En la época Batista habían impulsado a muchos obreros de la fábrica. Nosotros sabíamos que este es un país semicolonial, dominado por el imperio. Ya te dije la enorme injusticia de este país, de analfabetismo, desempleado, campesinos sin tierra, 500,000 de desempleados. Una colonia, las mejores tierras están en manos de las grandes empresas, los servicios públicos, los trenes, los bancos, los puertos, minas, todo está en manos, realmente en manos extranjeras. Estamos muy maniatados. Llega, triunfa el ejército rebelde, pero triunfa contundentemente. Se desploma aquello completo. Ocupamos todas las armas. Éramos teóricamente revolucionarios. Todas las premisas se habían cumplido. Y todavía la revolución se apoya en el pueblo partiendo de ideas correctas. ¿Cómo imagina el futuro de Cuba cuando usted no esté en el escenario? La imagino como una gran potencia moral, con un gran nivel de dignidad, que está dando algunos ejemplos de lo que puede hacerse. La imagino también como un país que demuestra lo que significa el capital humano, las ventajas de la educación, lo que puede hacerse con el hombre, lo que puede hacer un país pequeño ahí, un bloqueado. Pues ya nos alejamos de aquellos caminos trillados del saqueo. Es una cosa tan real que ya uno puede decirlo tranquilo. No puede evitarlo nadie. Pero somos invulnerables. Y no exagero. ¿Cómo? No lo voy a decir. Ellos lo saben. Por mucho que a veces subestiman a los demás. Comandante, ¿cómo ve la Argentina? Dependerá de Argentina. Y dependerá de los argentinos. Claro, pero nosotros queremos saber su opinión. Es un tema muy complicado, ¿no? Es complicado. Los argentinos somos complicados. Yo veo a Argentina mejor que antes. Quiero decir esto. A Argentina le veo una batalla que despierta admiración. ¿Cuál? La batalla contra la famosa deuda pobre. Hemos visto gestos valientes, realmente. Y no me corresponde a mí juzgar la política argentina. Son los argentinos los que deben juzgar. Progreso evidente en Argentina. Han aliviado una colosal deuda de 100.000 millones de dólares. Se necesitaba para ello una dosis de valor. Se vio y se mostró esa dosis de valor frente a deudas privadas de muchos de comprar un bono. A los argentinos yo quiero darles buenas noticias.
Esta es la batalla de las ideas, no es la batalla de las armas. El mundo, y especialmente América Latina, ha llegado al punto de una crisis que es insuperable. Es decir, es insuperable sin cambios. El orden social impuesto por el imperio y por el Fondo Monetario, que tanto nos hace sufrir, su desarrollo, el dominio exterior, obligan a la devaluación constante. La historia de las monedas latinoamericanas en el siglo pasado y en esta es la historia de las devaluaciones. ¿Qué es lo que le ocurre a los países latinoamericanos? El dinero tiene que fugarse. Estados Unidos, impresor de la moneda del mundo, y con esa moneda que imprimían compraron la mitad del mundo. Con el dinero de los demás que se guardaban en bancos de Estados Unidos, compraron la otra mitad casi. Le puedo señalar qué crímenes y qué abuso comete el dólar contra Cuba, a pesar de que le hemos prohibido la circulación. Sí, porque hay que estar en economía. Y de qué forma nos saquean. Ya yo te expliqué que todo el dinero se fuga. Como se fugó el de Venezuela, el equivalente a 2 millones de millones, lo que se fugó solo de Venezuela. Sí, lo suficiente para el desarrollo de América Latina. 2 millones de dólares de hoy, del dinero. El que se fue de Argentina, el que se fue de Brasil, el que se fue de México, se ha fugado de América Latina, el continente subdesarrollado y pobre, el equivalente del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, 1,4 veces. Eso es lo que hacen allá. Eso que nos acusan de violar los derechos humanos. Se topan un pueblo digno, se topan con una nación digna. A los mexicanos que cruzan, bueno, dicen son inmigrantes. Si es un cubano, dice no, es un asilado. Imagínate que todos los mexicanos, el que llega en una balsa, en un barco violando la ley, bueno, se prohíbe. De hecho, la inmensa mayoría de los que están aquí fueron con sus pasaportes, con autorización del gobierno de Cuba. Nuestras críticas son por aquellos que al no darle visa, porque no cumplen los requisitos, son recibidos allá como héroes, aunque asesinen, aunque roben, aunque tengan delito. Sí, un atractivo enorme. Si existiera una ley de ajuste cubano para los mexicanos, no morirían 500 todos los años, y 550 el otro, y 700 el otro. No morirían, recibirían derecho a trabajar y vivir en Estados Unidos, sin amenaza de retorno a la fuerza, como padece cualquier latinoamericano. Yo no sé si tú, Maradona, entra por la frontera como entró, no Posada Carril. Es que a mí no me dejan entrar a Estados Unidos, comandante. Eso es lo que digo. Claro, a mí me han revisado, me han puesto en una celda, me han desnudado. ¿Pero es así? Sí, eso lo juro por mis 2 hijas que las tengo vivas, que no las vea más. A mí me han desnudado en el aeropuerto de Miami. Yo iba a buscar a Dalma a Disney World y a mí me han desnudado, me han revisado las valijas. Yo estaba en tránsito y a mí me han hecho de todo siendo un jugador de fútbol, que yo qué le puedo hacer. Y ahora dicen que a Posada Carriles entró por la... No. Entró como iba a entrar yo, pero a mí sí me dijeron que yo tenía que quedarme en el aeropuerto, me pusieron en una celda, me hicieron estar 45 minutos, me hicieron volver a Buenos Aires. Yo no sabía. Sí. Entonces yo dije, pero si tú hubieras dicho que eras cubano, te daban derecho enseguida. No respetaron ni tu condición. Nada, no, pero está bien. Yo puedo vivir sin Estados Unidos. Por suerte. Hay unos cuantos que podemos vivir.
Ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra. Han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe y del campo. Comandante, hábleme un poco de la relación que tenía con el Che. Bueno, extraordinaria. ¿Cuándo conocimos al Che? Del Che no habíamos ido a hablar. Cuando fuimos para México, primera vez. Ahí estaba Raúl, ya conocía al Che. Frente al Galveston, en ese edificio que tú me recuerdas ahora que el número 6, ahí con el tiempo llegamos a tener un apartamento también nosotros. No, en ese edificio debajo o cerquita de él hay un restaurante. En ese restaurante, en el mes de julio del año 55, donde se sostiene esa entrevista entre Fidel y el Che, que yo participo, de donde el Che decide unirse a nosotros. Por eso Fidel dice que el Che y yo fuimos los primeros en formar parte de la lista de los futuros expedicionarios. ¿Quién conocía al Che? ¿Quién sabía que en el Che había un líder? Che había ido, iba por el Amazonas, cayó en Guatemala. Cuando cae en Guatemala conoce unos cuantos cubanos. Cuando invaden aquel país se va para México. Conocía al Che a los 2 o 3 días que llega a México. Él le explicó en una carta. Un acontecimiento político es haber conocido a Fidel Castro, el revolucionario cubano, muchacho joven, inteligente, muy seguro de sí mismo y de extraordinaria audacia. Creo que simpatizamos mutuamente. Conversamos. Nosotros reclutando a un médico argentino, ¿cómo no vamos a reclutar? Este médico que el médico argentino era más de izquierda, pensaba igual que nosotros, exactamente. Exacto. A pesar de que nosotros todavía para algunos sectarios éramos unos pequeños burgueses. Che, en la guerra, siempre que hacía falta un voluntario era el primero. Che no habría sobrevivido en la guerra, pero habíamos algunos que sabíamos cómo había que atender esos casos. Porque los jefes tienen que proteger a los hombres que tienen valor. Te lo lleva una emboscada con una escuadra. 2, 3 a la cuarta se lo matan. Entonces usted va reservando los que tienen cualidades estratégicas y así vamos haciendo con todos los oficiales. Y con cada uno de ellos formamos columnas. Una vez el Che se quedó con todos los jefes enfermos, heridos. Para evitar patetismos premortem, esta carta saldrá cuando las papas quemen de verdad. Y entonces sabrás que tu hijo, en un soleado país americano, se puteará a sí mismo por no haber estudiado algo de cirugía para ayudar a un herido. Y la lucha será de espaldas a la pared, como en los himnos, hasta vencer o morir. Te besa de nuevo, con todo el cariño de una despedida que se resiste a ser total. Tu hijo, el Che. Grande, José, un hombre, una negación, espíritu de sacrificio, generosidad, valentía moral, política. Si en algún momento vacilaba, después se autocriticaba y decía, caramba, no pretendía ser el hombre que nunca tenía el menor miedo. Él podía tener un momento de miedo y se pasaba no se sabe qué tiempo criticando. Con su alma, cargaba con todo. Che, médico, le gustaba tener a todo el mundo bien. Che era disciplinado en un campamento, era el modelo. El Che era culto. El Che era revolución, tenía una doctrina. El Che era marxista y marxista-leninista y nadie refunfuñó más y protestó más de las cosas que le parecían dogmáticas y convencionales. Yo no voy a estar quitando el nombre de Carlos Mar al teatro. Como muchos hicieron, quito este nombre, busco el otro, me lavo este pegote. ¿Un tatuaje? Ah, tatuaje. ¿Un tatuaje? ¿Tú no tenías? Sí. Sí, me acuerdo. Entonces, Lo tengo usted. Lo tengo usted acá en la pierna. Por acá. ¿Ve? compadre, yo no sabía nada. Oye, no sabía ese honor para mí. Porque tú eres pelusa. Caramba.
15. ¿Cómo está el Che que te estoy contando? Fíjate tú, qué idea, qué visión. El primer día estoy comenzando. ¿Qué pensamos, qué queremos hacer? Y se ven enrolados. Dice, yo lo único que quiero una cosa. Me dijo, y es que cuando la revolución triunfó, mira, ya éramos 4 gatos, todavía no teníamos ni un fusil, todos están buscar, comprar, llegar. Teníamos idea de lo que íbamos a hacer. Habíamos salido de las prisiones. Cuando le pregunto, tú no me prohíbas salir por razones de Estado. Como diciendo que el Estado cubano no me prohíba salir de Cuba porque eso compromete al Estado cubano y crea problemas. Le digo con toda seguridad, esa reunión, con cuidado, tú podrás marchar a donde quieras. Porque quería volver a Argentina, volver a Argentina a hacer la revolución argentina. Los padres del Che llegan a La Habana a pocos días de la victoria. La alegría del reencuentro es acompañada de un inmenso orgullo. Su hijo es ahora un héroe del pueblo cubano. Por favor. Yo estoy fresco. Yo, espérate, son las 3, ahora empezamos, 5 horas. A pesar de que tengo, ¿qué es lo que yo tengo? Una embolia. ¿Se me nota? La alegría. Se me cae el juguete, boludo. Como el juguete nuevo. Eso es mejor que la otra. Comandante, ¿cómo está su salud? Visto que los americanos cada vez que le pasa algo, yo tenía no sé cada vez que le pasa algo, claro. ¿Se acuerda la otra vez cuando se cayó que se rompió la rodilla? Bueno, yo vi en la triza la rodilla. Claro. 8 pedazos. 8 pedazos. Bueno, lo empataron y los de CNN dijeron que cuidado, ayer, cuidado. Una cosa. Bueno, fue grave. Sí, bueno, pero... Y lo que, la fractura aquí, decían no, más bien desprendimiento, no sé, pero no hablaron claro. De todas maneras que yo había que operarlo. Bueno, comandante, yo le tengo que, le traigo unos regalos. Que casi todo lo hemos hecho. Casi todo tal. Yo estoy fresco. Yo, espérate, son las 3, ahora empezamos, 5 horas. A pesar de que tengo, ¿qué es lo que yo tengo? En la cabeza, que es lo que tenía. Una embolia. Mi problema cardíaco, espérate. Yo debo estar mal, voy a hacer una pregunta. Hasta solo y después de todas las preguntas que tú me haces. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Son terribles. Qué desgracia. Yo estaré a punto de una parálisis. Pero bueno, me tiene todo esto que el día que me muera ninguno lo va a creer. Me ha dado tantas veces, Yo le quiero dejar esta pelota a ver si entrena. Mira, es uno de los ejercicios que le ponen con los 2 brazos. El cuchillito, ¿sabes? Sí. El Che, te voy a contar del Che, ya que me preguntaste. El Che le pone mate. Sí, acá está. Y, a la carne asada, sí, con tomate, ¿sabes? Acá tiene el mate y la bombilla.
Mira yo esto que te regalo. Wow. Diego, se puede que lo más del mundo, por favor. ¿Se me nota? Pero estoy... La alegría. Se me cae el juguete, boludo. Como el juguete nuevo. Eso mejor que la boca. Qué bueno. Por favor. Y me demuestra que yo estoy delgado. Eso no se cae porque al fin y al cabo. Claro, al fin y al cabo te van a ganar. Hagamos una foto. Comandante, gracias por recibirme, de verdad, para todos los argentinos.